Muy buenas noches nuevamente a todos los que nos están viendo, todos los que están conectados. Les saludamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Y, y bueno, vamos a entrar a una palabra que el Señor eh, tiene para nosotros. Yo creo que dice la Escritura que la palabra del Señor nunca vuelve vacía y cumple su propósito. Y estoy seguro que como esa semilla que es sembrada en un buen corazón produce fruto al 100 por 1, al 100 por 1. Así la palabra producirá fruto en nuestras vidas y en nuestras familias. El tema de hoy, el tema que tengo hoy para compartir es conquistando lo imposible. Conquistando lo imposible. Hay cosas que parecen imposibles. Hay cosas que todo lo que vemos alrededor nos dicen que no se puede. No se puede con eso, que no se puede salir adelante, que es la palabra imposible. Y cuando hablamos de imposible, dejamos de pelear, dejamos de luchar, dejamos de insistir, nos damos por vencidos. Yo no sé cuántos de los que nos están viendo en este momento se han dado por vencidos más de una vez. Quiero confesarte que en algunas ocasiones también me he dado por vencido. Pero la mayoría de las veces, la mayoría en mi vida, Dios se ha glorificado y ha mostrado que lo imposible con Él es posible. Así que te invito a que pongas atención y que traigas a tu pensamiento las cosas que tú crees que son imposibles. Aquellas cosas que tú ya diste por perdidas. Puede ser áreas en tu familia, en tu matrimonio, en tu economía, en tu trabajo, en tu salud. Puede ser también en tus hijos, pueden ser, se nos presentan en muchas cosas, en muchas cosas las imposibilidades se presentan y muchos son derrotados porque dejan de insistir. Y un pasaje en la Escritura, en el libro de Josué, capítulo número 6, en el libro de Josué sucede una conquista de algo que no se podía conquistar. Nos dice la historia que lo que sucede en esto es algo que era imposible, era imposible. De hecho, cuando tú lees la historia, te das cuenta cómo es que ellos llegaron con un comentario negativo, con una imposibilidad de lo que se podía hacer o no hacer. Pero aquí nos vamos a centrar en cómo un hombre de Dios le creyó a Dios, un hombre de Dios obedeció a Dios. A veces Dios nos pide cosas que pensamos nosotros, pero ¿esto para qué sirve, Señor Santo? Y nos sorprendemos de ver el impacto y el resultado que se tienen. Y estoy hablando de la toma de Jericó, esta ciudad rodeada de una muralla, expresamente una muralla bastante grande. Sus medidas y sus dimensiones eran imposible poder derrotarlas, imposible poder atravesarlas, imposible poder penetrarlas. Y esto lo dicen los mismos, el mismo pueblo de Dios que fue enviado, tú sabes la historia, fue enviado a incursionar la tierra. Dios les habló de una tierra de bendición, de una tierra de abundancia, de una tierra de milagros, de una tierra donde
el agua brotaba, donde muchas de las cosas se daban en abundancia. En abundancia este pueblo fue, comprobó lo que Dios le había dicho, se introdujo a la tierra que Dios le dijo que les iba a dar en posesión, y fueron ahí 12 espías, dice la palabra, y regresaron con el reporte después de un tiempo de estar allá. Regresan con un reporte y empiezan a darle el reporte, y vienen tan emocionados con pruebas de lo que había ahí en esa tierra que Dios les estaba hablando. Pero dice la palabra que 10 de ellos negaron y dijeron: ciertamente es una tierra como Dios lo dice, pero es imposible penetrarla, es imposible conquistarla, es imposible obtener ese bienestar que está allá enfrente. No se puede, no se puede. Y ellos se dieron por vencidos, 10 de ellos, y 2 dijeron: sí se puede, sí se puede. Podemos nosotros penetrar y podemos conquistar y podemos tomar esa tierra que nos fue prometida. Ahora, la muralla era impenetrable, de tal manera que si la muralla era impenetrable, pues era también inconquistable. Y quiero que vayamos a algunos pasajes de la Escritura que nos hablan de cosas que eran imposibles, y diferentes actores en la Biblia, como Daniel, como Esther, vieron cómo la imposibilidad, cuando ellos creyeron, se convierte en posibilidades. Y puede suceder esto contigo en tu vida. Hoy puede suceder esto con tu familia, con tus hijos. Hoy puede ser diferente la historia para ti, si pones mucha atención, y si puedo animar tu fe, y si tú puedes creerle a Dios más que a mí, a Dios, pues entonces no hay imposibilidades para ti. Números, capítulo número 13, verso número 30. Números 13, 30. Voy a ver si lo ponemos. Voy a tratar de leerlo para no estar yo buscándolo acá en la Biblia, irnos un poquito más rápido. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Uno de los 12, Caleb, levanta su voz y dice: vamos y tomemos lo que Dios nos entrega en nuestra mano. Claro que podemos, claro que se puede, dice Caleb en esta historia, donde de los que fueron 10 se negaron a creer que podían hacerlo. Otro pasaje y otro ejemplo que tenemos es Esther. Esther, en el capítulo 2, verso 15, dice que se hizo una promulgación para conseguir la reina del imperio en aquel entonces, y mandaron y convocaron a muchas doncellas para escoger a una sola, y había muchas mujeres en belleza, y muchas mujeres en altura, y tal vez en posición, y en no sé si puedo decir en educación, que mejores que Esther. Pero dice la palabra que fue Esther la que conquistó el corazón del rey, y fue ella la que fue escogida para ser la reina de ese imperio. Algo imposible. Si lo lees en el verso 15, dice: cuando le llegó a Esther, hija de Abial, tío de Mardoqueo, que la habían tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar
de Basti. Creo que tengo el 18, a ver, sí, el 18 también. Dice, hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Algo que decías, ¿cómo será posible que puedan escogerme entre muchos que están aplicando para el mismo empleo? Es imposible. Hay otros a lo mejor con mayores cualidades, hay otros a lo mejor con mayor conocimiento, hay otros a lo mejor con mejores dones que yo, y te das por vencido. Pero la actitud es lo que muchas veces marca la diferencia. Ester se propuso hacer todo lo que el eunuco que estaba al servicio del rey le decía. Ella siguió al pie de la letra la instrucción, siguió, no dejó pasar ningún asunto por alto, por encima de esforzarse y de creer que ella podía ser la reina. Y vemos nosotros el resultado de esta mujer. Vemos también en Daniel capítulo 2 verso 49 cómo Daniel fue un personaje de influencia para armar el gabinete de aquel imperio, también de aquella nación, y recomendó a 3 de sus amigos para que participaran en las tareas y fueran tomados en cuenta, algo que no era algo fácil, pero él lo propuso. Dice, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Cosas que dices, hay otros que califican más, hay otros que pueden más, y eso, cuando tú estás pensando que tus posibilidades son muy pocas y aparte no tienes la fe, ni tienes la actitud, ni tienes el carácter para lograrlo, pues una cosa te digo, no lo vas a lograr. Pero si tú te levantas como Daniel y te presentas y dices, yo voy a hablar y voy a intervenir y voy a poner delante del rey las posiciones importantes que quiero que estos hombres puedan ocuparlas y tomarlas. Y dice la palabra que Daniel obtuvo lo que pidió. También ahí mismo habla de que Daniel había cambiado de rey, y el rey vino y quiso conformar nuevamente su gabinete, y ahí estaba Daniel, y Daniel, el rey levantó a una serie en el capítulo 6 verso 1, él levantó de Daniel, levantó un número de líderes y puso a 3 gobernadores para que todos esos líderes dependieran de estos 3 gobernadores, pero aún Daniel estaba por encima en sabiduría y en actitud y en todo sobre estas mismas personas, y entonces Daniel fue tomado y fue puesto por encima. Hubo la historia, no te la voy a contar porque hicieron algunas cosas para destituir a Daniel, para descalificar a Daniel, para bajar a Daniel, pero él siempre estuvo pensando que era posible lo que él pudiera contar con Dios y trazárselo como objetivo, y no iba a cesar y no iba a dejar de pelear por ello, de buscar que las cosas se dieran. Y así es la misma actitud que tú y yo debemos de tomar, una actitud de decir, Señor, esa montaña se puede mover, esa montaña de salud se puede mover, esa montaña de economía se puede mover, esa montaña, Señor Santo, de problemas en el matrimonio se puede mover, esa montaña que está ahí atravesada entre la tristeza y el gozo se va a mover, porque voy a salir de la tristeza y voy a entrar en ese camino de la alegría, del gozo, de la paz. Voy a entrar en el camino de la bendición, voy a salir de esta condición en la que me encuentro, porque parece imposible, pero Señor Santo, veo uno y otro ejemplo en tu palabra que me hablan de que las cosas son posibles si podemos nosotros creerlas. Amén. También dice la palabra que, volviendo al tema de capítulo número 6, en el verso 1,
dice que la ciudad estaba cerrada. La ciudad estaba cerrada. La ciudad, aparte de ser una ciudad fortificada, aparte de ser una ciudad que estaba fuertemente protegida, dice que estaba completamente cerrada, y estaba cerrada porque ellos ya habían escuchado de lo que había pasado, habían escuchado cómo tal vez les había llegado la noticia de cómo el pueblo había salido de Egipto, cómo el pueblo había vencido aún en el desierto de aquel lado del Jordán, había vencido a algunos otros reyes con triunfos extraordinarios y tremendos, y ellos sabían que habían cruzado el Jordán, que ya lo habían cruzado, y ellos sabían que estaban en la mira del pueblo de Dios, sabían que estaban en la mira, y más se prepararon, más se cerraron, más hicieron la protección y el estar listos, porque sabían que ellos, aunque estaban cerrados, venía alguien que estaba en contra de ellos. Y cuando tú te levantas con fe, cuando tú te levantas en el creer, cuando tú te levantas en una determinación para conseguir algo, para lograr algo, cuando tú te levantas, cuando dices tú, no me voy a quedar aquí, me voy a levantar, aunque se ve imposible, aunque está la muralla, aunque ellos saben que voy para allá, aunque ellos están preparados, aunque ellos tienen un ejército más fuerte, aunque ellos tienen más economía, aunque ellos tienen más fuerza, aunque ellos tienen, yo me voy a levantar y voy a ir a tomar las cosas que necesito, las cosas que tengo que conseguir, que tienen que ser mías para el bienestar de mi casa, de mi familia, de los míos. Y estoy hablando de cosas que te tienen entristecido, de cosas que te tienen enfermo, de cosas que te tienen en depresión, de cosas que te tienen en desesperación, de cosas que te tienen en odio, de cosas que te tienen en desánimo, de cosas que te hacen sentir enojo. De esas cosas estoy hablando. Estoy hablando que podemos vencerlas, que te puedes levantar y las puedes vencer, porque la palabra de Dios respalda lo que te estoy diciendo. Te hablé de Caleb, te hablé de Esther, te hablé de Daniel, y te puedo seguir hablando de muchos otros, de David, te puedo seguir hablando de muchos otros que conquistaron en el Nuevo Testamento, de Pedro, te puedo hablar de Pablo, te puedo hablar de muchos otros que conquistaron, que hicieron cosas que se creían imposibles, pero creyeron y las lograron. Hoy, en este tiempo difícil, en este tiempo donde alrededor hay una incertidumbre, en la nación hay una incertidumbre, en el mundo hay una incertidumbre, cuando han cambiado las cosas, cuando las cosas ya no las ves igual, cuando las formas ya no son iguales, cuando ya no puedes hacer las cosas que hacías antes, y entra la angustia, y entra el temor, y entra todo esto. Pues bueno, en los tiempos más difíciles, en los tiempos más complicados, se muestra la gloria de Dios, y la gloria de Dios está contigo para que tú puedas ver que esas murallas se van a derribar. ¿Por qué? Porque esta muralla, aparte de ser fortificada, dice la Escritura, si tú ves ahí, dice, ahora Jericó no solamente era fortificada, estaba cerrada. Dice, literalmente estaba cerrada, bien cerrada. No solamente dice estaba cerrada, dice bien cerrada. Estaba completamente cerrada a causa de los hijos de Israel. Escucha, nadie entraba y nadie salía. Bien cerrada, bien, pero bien cerrada estaba la ciudad. Y lo que puedo ver en esto, Isaías 43:16, estuve leyendo lo que dice. La reflexión que me puede quedar de esto es que Él abre las puertas que están cerradas. Él abre las puertas que están cerradas. Él las abre. Él abre las ventanas, Él abre las puertas, Él abre los ríos, Él abre los caminos, Él abre los mares, Él abre absolutamente todo. Vemos desde Génesis cómo Dios empezó a actuar. Venía el ejército detrás del pueblo cuando estaba ya saliendo de Egipto, y estaba el mar enfrente, y el Señor abre el mar para que su pueblo pudiera pasar
y dice que pasó en seco. Podemos ver historias una tras otra. Lo que dice el profeta Isaías, así dice Jehová, el que abre camino en el mar. Lo tiene y el profeta Isaías y le dice, ese Jehová, el que abre camino en el mar, ese Jehová que ha hecho maravillas, ese Jehová que ha hecho grandes portentos, ese Jehová que ha hecho grandes milagros, ese Jehová dice así, abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Él abre sendas en las aguas impetuosas. Así dice el Señor. Y si vas conmigo ahí mismo en Isaías, pero el capítulo 51, verso número 10, también me encanta este pasaje de la Escritura. Isaías 55, 10 dice, dije 55, ¿verdad? 51, 10, perdón. Dice, ¿no eres tú el que secó el mar? Le dice el profeta. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Le dice el profeta, está diciendo en este, tú puedes leer el capítulo completo, yo solamente te estoy dando uno de los versos donde dice, ¿no eres tú el Señor que abrió el mar, que hizo pasar a su pueblo, que hizo pasar por él a sus redimidos? ¿No eres tú el que hace que las imposibilidades se hagan posibles, Señor? ¿No eres tú acaso? Y me gusta más en Isaías 60, verso 11. Isaías 60, verso 11, también me encanta ese pasaje. Dice, tú para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Está diciendo, tú eres especial, dice el Señor. Yo voy a ayudarte, tus puertas van a estar abiertas, no se cerrarán. Van a venir a ti aquellos que te van a bendecir, aquellos que te van a ayudar, aquellos que pensabas que eras abandonado o abandonada, vendrán a ti, dice la palabra, y te van a ayudar en tu necesidad, en tus problemas. El Señor, la puerta que está cerrada, Él abre los caminos, Él abre lo que está cerrado, el Señor lo abre. En el verso número 2, regresando a Josué, Él, ¿qué pasó aquí? Lo que pasó aquí es que el Señor dice que entregó la ciudad en las manos del pueblo. La entregó la ciudad. Él había confirmado reiteradamente, el pueblo estaba convencido, había escuchado el pueblo de muchas cosas que se habían dicho en el pasado, de muchas palabras que Dios había dado al mismo Josué y muchas palabras que había dado al mismo Moisés, muchas cosas, las mismas palabras de los espías, las mismas palabras de la mujer que fue encontrada ahí en la muralla y le dio posada a estos espías antes de atacar. Fueron enviados otros espías y les dice que el pueblo estaba aterrado porque estaba el pueblo ahí ya afuera, listo para atacar, y todo esto le confirmaba al pueblo lo que iba a suceder. Esto confirmaba que las cosas ya estaban listas. Dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Yo lo he entregado. Y si vemos ahí también el verso 16, ahí mismo 6:16, dice, y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Por qué? Porque el Señor ha entregado la ciudad. Toques de guerra, gritos de guerra, gritos de decir, vamos por esa tierra que parecía inconquistable, esa tierra que parecía que no se iba a derribar.
Jericó fue conquistada porque Dios la entregó, porque Dios la entregó. Y Dios quiere también en tu vida hacer cosas extraordinarias y sorprendentes que tú crees que son imposibles. Solamente cree, solamente escucha la voz de Dios, solamente ve aquellas cosas como alcanzables y no como imposibles. El otro punto en el verso número 3 habla que Jericó fue conquistada. ¿Sabes por qué fue conquistada Jericó también? Aparte de que el Señor la entregó. El Señor se la había entregado desde Moisés, la había entregado, pero no creyeron. Y porque no creyeron, aquellos que no creyeron no pudieron entrar a esa tierra. Y se retrasó, aquella conquista se retrasó, pero ya estaba agendada en el calendario de nuestro Dios, ya estaba escrita, ya era una realidad que iba a ser así. Pero cuando no crees, cuando dudas en tu corazón, cuando te das por vencido, entonces no podrás derribar la muralla. Lo importante que pasó en el verso 3 es que el pueblo obedeció. Sí, el pueblo obedeció. El pueblo obedeció, le dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto harás durante 6 días. Dios le empieza a dar instrucciones, les empieza a decir a los soldados: ve, levántate. Ellos deberían de rodear la ciudad, deberían de rodear la ciudad para poder obtener lo que hicieron. Deberían de hacerlo, pero fíjate lo que dice el verso 14 confirma la instrucción que le dio. Si lo ves, el verso 14 dice: así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. ¿Qué pasó importante ahí? El pueblo, ¿qué hizo? Obedeció la voz de Dios. También en el verso 4, si regresamos y a lo que vamos cronológicamente, el verso 4 habla también, fíjate lo que dice la instrucción que da el Señor a los sacerdotes también. A los sacerdotes les da una instrucción. Dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Hoy mi esposa estaba con el chofá a todo lo que da. Mi esposa no suelta el chofá para nada. Es una mujer que va adelante y estaba tocando el cuerno, estaba tocando el chofá. Regularmente lo hace en mi casa. Yo creo ahí en toda la colonia ya nos identificaron, porque ese sonido del chofar, ese sonido de la trompeta, no lo tenemos aquí, ¿verdad? Ahí está. A ver, dale un toquido para que más o menos tengan idea, Rey, de lo que estamos hablando. Dice que 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Imagínate, 7 bocinas. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán. Dice, tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Fíjense, ponte acá para que te vean, Rey. Escuchen el sonido. Imagínate los sacerdotes tirando este sonido. Todo el pueblo entró en pánico.
Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Imagínate, Dios a veces nos pide cosas que no entendemos, pero Dios le estaba pidiendo al líder sacerdotal y le estaba diciendo: ustedes vayan y toquen los cuernos, den el sonido y toquen los cuernos, tóquenlos. Y lo hicieron, y tóquenlo prolongadamente. Y lo hicieron. Los sacerdotes tocaron el cuerno prolongadamente tocaron el cuerno. Hay otros versos ahí. Si vas al verso 9, habla de lo mismo. Y el verso dice: y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. El 13, pon el 13, el verso 13. Dice: y los 7 sacerdotes llevaban las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. El 16, el verso 16, dice: y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Los sacerdotes tocaron las bocinas. Y el verso 20, fíjese lo que dice el verso 20, dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Amén. ¿Qué marcaba? Dice la palabra que Dios le habló al pueblo y le dijo: te he entregado. A los hombres de guerra les dijo: te he entregado, te lo he entregado, te he entregado la ciudad. Y les dijo a los sacerdotes: vayan ustedes, suban, toquen las bocinas, toquen los cuernos, tóquenlos, porque esa muralla que está allí se va a derribar, se va a derrumbar. Y dice que ellos tocaban y tocaban y tocaban, como lo hizo ahorita Reinaldo, y tocaban la bocina del cuerno, la tocaban. Entonces imagínate, había una gran confusión ahí entre los pobladores de Jericó. Gran confusión. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo obedientes. Dios le dijo al pueblo: cuando oigas la bocina, grita. Y como leíste ahorita, dice la palabra que tocaron la bocina, y el pueblo obedeció. Imagínate si el pueblo se hubiera quedado callado. Pero el pueblo obedeció. Obedecieron los hombres de guerra, obedecieron los sacerdotes, obedeció el pueblo. La instrucción que Dios nos da, la palabra que Dios nos da, eso es lo que tenemos que obedecer, es lo que tenemos que poner por obra, es la que tenemos que poner enfrente. Amén. Y finalmente dice la palabra aquí, como lo hemos leído, la ciudad fue conquistada. Prácticamente el muro se derrumbó. Los muros que tenemos que entender, te tiene que quedar claro, te tiene que quedar muy claro en esta noche, que los muros se caen. Te tiene que quedar muy claro que los muros se derrumban. Si tú crees, por imposible que sea, y obedeces, por imposible que sea, no importa el tamaño del muro, no importa lo impenetrable, no importa la fuerza, no importa, si tú lo crees y eres obediente, tú vas a ver
ese muro de enfermedad que se cae. Ese muro de enfermedad que se cae. Tú vas a ver ese problema en tu matrimonio que se soluciona. Tú vas a ver la restauración de tu hijo que está en drogas. Tú vas a ver la restauración de tu esposo que está en el alcohol. Tú vas a ver la restauración de tu matrimonio. Tú vas a ver la provisión sobrenatural de nuestro Dios en lo económico. Y no faltará el pan en tu mesa. No escaseará el aceite en tu alacena. Si tú lo crees, no importa lo grande del gigante, no importa lo impenetrable de los muros, tú lo vas a lograr. ¿Cuáles son las murallas que se tienen que caer? ¿Cuáles son? Trae a tu memoria. ¿Cuáles son las murallas que se tienen que derribar? ¿Cuáles son las murallas? El miedo tal vez. Me he encontrado con tanta gente con tanto temor, que no puede movilizarse por el temor. No puede accionar por el temor. Y cada vez se están uniendo más por el temor. Cada vez se están paralizando más por el temor. Cada vez las situaciones se están complicando más por el miedo, porque el miedo te paraliza, no te deja actuar, no te deja moverte. Hay una serie de circunstancias que te paralizan y que te hacen no poder conquistarlo. Pero esta palabra en esta noche es precisamente para que tú creas y entiendas que no hay muralla que no se pueda derribar. No hay área en tu vida que no pueda ser conquistada para bien, No hay cosa que tú puedas decir, esto no se puede, si lo haces con nuestro Dios. Amén. Y bueno, yo quiero terminar orando. Quiero terminar haciendo una oración por ti. Quiero levantar mi oración y decirle, Señor, toma la imposibilidad de él, de ella, de ellos. Tómala, Señor Santo, y sorpréndelos, así como lo hiciste en Jericó, Señor. Así, Señor Santo, queremos que lo hagas. Tal vez es la falta de empleo, tal vez es la falta de un hogar para vivir, de una casa, de un vehículo. Tal vez es la familia, la enfermedad. Tal vez es el temor. ¿Qué es? Hoy el Señor quiere que vayas y conquistes esas áreas. Cierra tus ojos y oremos juntos. Padre, en esta noche, Señor, después de haber escuchado lo que tú hiciste, Señor, lo que tú hiciste con tu pueblo, lo que tú hiciste, Señor, con Caleb, lo que tú hiciste con Esther, lo que tú hiciste con Daniel, lo que tú hiciste con David, lo que tú hiciste, Señor, a través de toda tu palabra, y lo que hiciste con nosotros, Señor, porque yo soy un testimonio, Señor. Yo soy un testimonio de lo que tú hiciste con mi familia y con mi casa. De dónde tú nos sacaste. De dónde tú, Señor Santo, levantaste mi casa y mi familia, mis padres. Oh Señor, hoy levanto mi voz orando por cada persona que me está viendo, por cada familia que está ahí reunida, por cada varón, por cada mujer que probablemente se siente sola, cada varón que probablemente se siente solo, cada persona que pueda pensar que no hay nadie a su alrededor y que no hay nadie quien la apoye.
Hoy, Señor Santo, hoy creemos. Hoy obedecemos a tu palabra. Hoy ponemos en práctica tu palabra, Señor Santo, y le decimos a ese monte: quítate, quítate del medio, quítate del medio. No puedes detener la bendición que ya el Señor nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo. No puedes detener la bendición que ya fue entregada para aquellos que creemos en ti, Señor. Esa muralla se mueve. Esa muralla se derrumba. Esa muralla se cae en el nombre de Jesús. Ese miedo se va. Ese miedo se va en el nombre de Jesús. Esa enfermedad se va en el nombre de Jesús. Ese problema económico se va en el nombre de Jesús. Padre, tú abrirás puertas, Señor, y serán conquistadas por ellos que creen en ti, Señor Santo, y saldrán adelante, Padre, saldrán y verán que en medio de la crisis tú eres Dios, que en medio de la dificultad tú eres Dios, que en medio del problema tú eres Dios, Señor Santo. En el nombre de Jesús, Señor, cada hogar, cada familia, cada matrimonio, cada hombre, cada mujer, cada joven en el nombre de Jesús. Oramos, Señor Santo, para que ellos puedan ver la gloria de Dios y puedan ver, Señor Santo, puedan ver que lo imposible se hace posible contigo, Padre, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Anímate. Anímate, porque esta palabra está aquí en la escritura y es para ti. Es para ti. Te pertenece a ti. Hazlo una realidad. Amén. Muy bien. Damos gracias a Dios por este tiempo.